¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Rubén Cruz. Bienvenido a Dibujante Estructural. Hoy quiero platicarte sobre unos elementos metálicos cuyo dibujo, o al menos parte de este detalle lo estamos viendo aquí en pantalla, pero que el nombre ese sí lo vemos incluso con letras mayúsculas, que son las placas base. Así que vamos a empezar. Cuando hablamos de placas base en construcción, nos referimos a una parte de una estructura metálica que se ubica en la zona de cimentación de una columna de acero. Lo que estamos viendo aquí ahora es una estructura para equipos y en cada una de sus columnas tenemos estos elementos que son el motivo de nuestro video, las placas base. Ahora, esta estructura tiene columnas en todo su perímetro, pero observemos que en cada una de las columnas pues aparece con su placa base. ¿Qué pasaría si tuviéramos una columna en el interior, por ejemplo por aquí o por acá o en esta sección de aquí, cualquier parte del interior? Pues esas columnas deben de tener su placa base. Entonces, en columnas que forman parte de un edificio de oficinas, de estacionamiento, de departamentos, hablando de naves, una nave industrial o comercial, pero que estén construidas con estructura metálica, siempre vamos a encontrar estos elementos en la parte o en la base de la columna, las placas base. Ahora, muchas veces en estas estructuras no vemos esas placas porque están por debajo del nivel de piso. ¿Por qué? Porque pues estéticamente o arquitectónicamente estas placas pues no son muy estéticas, entonces en muchas ocasiones se decide que vayan por debajo del nivel de piso para que queden ocultas, y es que es por eso que no las vemos, pero ahí están. Entonces, ¿qué es una placa base? Pues es una placa metálica, puede ser cuadrada, puede ser circular, como vamos a ver enseguida, y que está unida a un perfil metálico. El perfil al que puede estar unida pueden ser muy variados, pueden ser secciones de línea, pueden ser secciones de fabricación especial, como vamos a ver, y están unidas entre sí por medio de una soldadura. Ahora, en esta estructura para equipos, las placas base pues requieren únicamente de 4 anclas, pero pueden tener muchas más. Vamos a los ejemplos. Este es nuestro primer ejemplo de placa base. Está unida a una columna que es de un perfil tubular cuadrado, un perfil OR, y aquí está su símbolo de soldadura. Estas de aquí son las anclas, que es como representamos nosotros en planta las anclas de los diferentes diámetros que hay para las placas base. Este es otro tipo de perfil que está unido a una placa base. La placa sigue siendo cuadrada, tiene una mayor cantidad de anclas, así lo requirió el diseño, y está unida a una columna que es un perfil tubular redondo, y esta es su soldadura. Esta otra de aquí es una placa circular, una placa base circular, unida también a un perfil tubular redondo. Esta es su soldadura, y a diferencia de estas placas de acá arriba, estamos representando únicamente los agujeros por donde va a entrar el anclaje, y bueno, pues es una representación muy válida. Se pueden representar así como acá o únicamente los agujeros, una representación bastante válida, como decía, hablando de lo que es el tema de este canal, que es el dibujo estructural. Ahora, los perfiles que pueden ser utilizados, diferentes perfiles que pueden ser utilizados como columnas, ya vimos unos cuantos. Perfiles OR, perfiles OC, pero también pueden ser perfiles W, como es este ejemplo que estamos viendo. La placa, sus anclas, que ya conocemos, el perfil, la soldadura, y aquí aparece un elemento que no habíamos visto anteriormente en proyección. Ahorita lo vamos a ver, y vamos a este otro ejemplo. Este es otro tipo de ancla, otro tipo de perfil, perdón, es un perfil
CE. Puede estar así solo, como está aquí, o si le damos una especie de, si le damos espejo, pues vamos a formar una sección rectangular formado por dos perfiles. CE es una sección cajón, entonces también pueden servir como columnas. Y esta aparece aquí con su placa base. Ahora, este tipo de placas lo podemos encontrar en columnas, digo, en escaleras metálicas. El perfil CE es muy común que lo utilicen o que lo utilicemos para estructurar escaleras, y si la placa es visible, el arranque de la escalera es visible, pues podemos ver algo muy similar a esto en una escalera. Hay otro tipo de columnas que están formadas por doble montén. El montén es un canal CF, es más delgado que el CE, pero si lo ponemos en cajón, pues queda una columna rectangular. Son formas de hacer columnas muy prácticas, y bueno, pues también ellas no se escapan de tener su placa base con sus anclas y su soldadura de unión. Ahora, si recuerdas que te decía que estos de aquí son perfiles comerciales y la placa base puede estar unida a perfiles que no son comerciales, pues aquí los tenemos. Estos perfiles que no son comerciales o no son de línea pueden estar formados por 3 o por 4 placas, por lo tanto son perfiles de fabricación especial. ¿Por qué son perfiles de fabricación especial? Pues porque al momento de elaborar el cálculo, el ingeniero estructural se da cuenta que tiene elementos mecánicos tales que no pueden ser soportados por ninguno de los perfiles que se encuentran en un manual o en un catálogo de perfiles comerciales de alguna tienda. Entonces opta por esta opción, ahora sí, que es crear sus propios perfiles con una medida personalizada. Entonces, estas columnas tienen un ancho de patín, un espesor de patín, un espesor de alma, pues con dimensiones que no pueden ser, que no puedes encontrar en los manuales. Entonces, pues automáticamente se convierten en secciones especiales que se fabrican en taller. Y bueno, pues aquí estamos viendo esta que está formada por 3 placas. Aparece nuevamente este elemento que vamos a ver enseguida. Esta es su soldadura de unión. Y tenemos esta otra que es una columna rectangular o una sección cajón, como es el nombre que se les conoce. Notemos cómo el espesor de placa se impacta bastante. Recuerdo que este proyecto, las columnas tenían, las placas son de 1 pulgada, entonces pues sí es significativo el tamaño. Entonces ambas secciones las vemos con sus respectivas placas, su soldadura de unión, su representación de agujero y anclas. Entonces ya vimos los perfiles. Las placas base son elementos estructurales de conexión. ¿Por qué? Pues en este punto es donde unimos la estructura metálica con la cimentación, que es de un material diferente, con concreto. Ahora, ¿cómo se logra esta unión? Bueno, ¿te acuerdas de los orificios o las vistas de ancla en planta? Pues estas son las anclas vistas en alzado o en corte. Por medio de estos elementos es que se logra la unión entre el acero y el concreto. Esta parte de aquí queda embebida en el concreto. Cabe notar el detalle con el que están representados todos estos elementos. Hay que ser muy cuidadosos. Una de las cosas que debes saber, aprovechando el comentario, es que en estructuras no basta con un buen cálculo. Es necesario un muy buen detallado, es decir, un muy buen dibujo, en este caso del detalle de las placas base y todos sus elementos. Entonces, volviendo a las anclas, hay que especificar muy bien
el diámetro, hay que especificar bien la longitud de desarrollo, que es lo que queda embebido dentro del concreto, y el material que se va a utilizar para fabricarlas. Muchas veces son tal la información que es necesario elaborar un detalle, que es así como lo hacemos nosotros aquí en la oficina con los proyectos que nos encargan, de cada uno de los tipos de ancla que vamos a tener en el proyecto. Estamos viendo aquí dos ejemplos que son diferentes. Notemos cómo el material, la simbología que estamos utilizando para el material, para representar cada una, es diferente. Se debe representar su diámetro, su longitud. En este caso, aquí hay una diferencia importante entre estas dos anclas. Esta tiene un doblez, esta tiene una placa. En cuanto a materiales, esta ancla por su representación pues puede ser que sea de varilla corrugada y esta de algún otro material, que es lo común es que sea de redondo liso o perfil OS de acuerdo a los manuales de acero. Esta placa de aquí se le llama placa de anclaje y en planta, recuerdas este elemento en los ejemplos anteriores, pues es precisamente la representación en planta de esta placa. Entonces es necesario detallar estos elementos bien y especificar muy bien su material. Esta ancla, que es de redondo, esta forma de ancla puede ser de varilla y esta puede ser de redondo liso. Todo depende del diseño. Entonces hay que detallarlos bastante bien. Otra función de las placas base es la de recibir las cargas de la columna y transmitirlas en un área mayor. Notemos en todos los ejemplos que hemos visto que las placas son más grandes que el perfil al que están unidos. Aquí lo vemos otra vez en este ejemplo. La placa es mucho más grande que el perfil. La razón o una de las razones de que sea así es justamente por eso. El tamaño de la placa debe ser lo suficientemente grande para impedir que el concreto se fracture por aplastamiento. Ahora, las dimensiones de la placa, tanto de ancho como de largo y espesor, dependen de los elementos mecánicos en ese punto. Lo mismo ocurre con el material, el diámetro, la longitud y la cantidad de anclas que va a haber en la placa. En nuestro primer ejemplo, en la estructura que veíamos de equipos, únicamente teníamos 4. En otras hemos visto que tienen 8, 6 y esta pues tiene mucho más. Incluso también la soldadura de unión tiene que ver, o sea, dependen de los elementos mecánicos. El tipo de soldadura que se va a utilizar para unir tanto la placa como el perfil. En algunos casos, las fuerzas que existen en este punto donde está la placa hacen que ésta sufra una flexión, como se ve aquí en punteado. Para que esto no pase es necesario reforzar la placa con unos elementos en esta zona de aquí. Estos elementos se les conoce con el nombre de cartabones. Los cartabones, como dice aquí detalles típicos de cartabón, su geometría puede ser como esta, una especie de un trapecio y esta un triángulo. Entonces, todos estos elementos son cuidadosamente calculados por el ingeniero estructural. Él se encarga de ver cada uno de estos elementos y diseñarlos con el suficiente cuidado, al igual que la cimentación. Todos estos elementos en conjunto deben de ser lo suficientemente resistentes para soportar o resistentes ante un evento, por ejemplo, un sismo. Aquí, este es otro detalle que utilizamos también en nuestros proyectos, en donde representamos cómo se ve la columna con sus cartabones en alzado. Notemos cómo, dependiendo del perfil, estos se unen con una soldadura a la cara del perfil o a los cantos de los patines del perfil. Vamos a ver aquí unos ejemplos. En estas plantas vemos cómo se ven los cartabones en planta, ¿no? Una configuración de cartabones o una placa con todos sus elementos, una representación un poco más completa.
y estos precisamente son los cartabones. La configuración de estos pues depende también del diseño, a criterio del ingeniero estructural y a cómo lo requiera por los elementos mecánicos que ocurren en ese punto. Esta puede ser una posible configuración para perfiles W. Esta otra puede ser una posible configuración de cartabones para un perfil tubular cuadrado. Aquí están también ambos con sus placas. En un caso estamos representando únicamente los agujeros y en este pues las anclas y su respectiva soldadura, como veíamos en el detalle anterior, tanto en alzado como en planta. Entonces, las placas base comparadas con el tamaño que puede tener una edificación, pues son muy pequeñas, pero son elementos muy importantes porque, como ya vimos, son el punto de conexión entre el acero y el concreto. Posiblemente estés pensando que la importancia de ellos es tal que en estos elementos no hay mucho espacio para errores. Por desgracia, llegan a ocurrir. No nada más en el cálculo, sino también en la representación, es decir, al momento en que un dibujante elabora los elementos o estos elementos en los planos. A veces no se dibujan con el suficiente detalle, a veces también le pueden faltar especificaciones. Cuando algún error de estos no se detecta a tiempo, o otra cosa que también es común es que se pasan por alto, el ingeniero o el despacho de cálculo que elabora el proyecto se ven en bastantes aprietos. Es por eso que es tan importante no solamente pasar la información que nos proporciona el ingeniero con precisión en el detalle, es decir, copiarla bien, sino representarlos con el suficiente nivel de detalle que se requiere para evitar dudas. Normalmente nosotros como dibujantes a veces recibimos un croquis así para elaborar el detalle de las placas base. Recuerda que en los planos son la guía para construir, y si la guía está mal, pues imagínate, la obra seguro que lo va a padecer. Si eres estudiante o eres profesional de la construcción, quizás aún no te has dado la oportunidad de conocer mejor estos elementos, para que seas capaz de representarlos bien, o si tú no los dibujas, te asegures de que sean elaborados con el nivel de detalle que se requiere en tus proyectos estructurales. Recuerda que cada conocimiento que integras a los que ya tienes te ayudan a mejorar un poco más como profesional. Como sabes, la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Y el hecho de que estés viendo este video significa que eres una persona que le gusta conocer más, tienes interés en el tema y por lo tanto mejorar. En pocas palabras, ser un mejor profesional. Pues hay mucho más que se puede comentar sobre las placas base. Por ejemplo, uno de los problemas más comunes es la interferencia entre el armado del dado con las anclas de la placa. Aquí volviendo a la imagen que ya conocemos, que ya vimos, el recorrido del ancla a veces coincide con este, o sea, caen en el mismo lugar. O si la placa tiene si el ancla tiene una placa de anclaje, a veces incluso la placa llega a salirse del dado, entonces hay que solucionar esta parte. Cuando se está dibujando y sobre todo se dibuja a escala y con un buen nivel de detalle, es muy fácil detectar estas interferencias. Y en conjunto, el dibujante con el ingeniero, pues lo pueden resolver pues, con relativa facilidad. A veces lleva un poco de tiempo. Pero esta es una de las cosas que un dibujante con facilidad puede pasar por alto. Y si la obra, por ejemplo, tiene 10 o tiene 20 dados con este mismo error, pues, ¿qué te digo? Ese puede ser una de las causas de los muchos dolores de cabeza del ingeniero responsable del proyecto y de muchos otros personajes más en obra. Bueno, pues si te interesa saber sobre el dibujo y representación de las placas base, en nuestra página encontrarás un recurso, un libro electrónico
que trata específicamente este tema e incluso viene la solución de lo que te acabo de comentar. Es una guía bastante breve que usamos para capacitar a nuestros colaboradores y después de estudiarla, pues ellos lo hacen bastante bien. Entonces, imagínate todo lo que vas a poder aprender. Para que puedas conseguirla, te dejo la dirección del sitio en el primer comentario. Bien, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente video.